Hola, buenos días a todos. Soy Félix García, ya me conocéis de otros webinars anteriores y muchos de vosotros me conocéis también personalmente. Como sabéis, pertenezco al Departamento Comercial para las Administraciones Públicas y hoy, gracias a la colaboración de todo el equipo de ERRI España, especialmente a Jaime Nieves, nuestro responsable de contenidos, y a Kevin Bidón Chanal, responsable de Administración Local, así como también a Ramón Ferri, jefe de la Oficina Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Valencia, y a Bartolomé Crespi, coordinador técnico de la Smart Office del Ayuntamiento de Palma, vamos a continuar con la serie de webinars que estamos realizando para ejemplificar las acciones de la plataforma ERRI a los retos que supone la crisis del COVID. En este caso, orientadas ya a un escenario de desescalada que tendrá importantes nuevos retos en la gestión de las ciudades y donde la tecnología y la innovación serán un aliado que debe quedarse definitivamente en el día a día de las administraciones públicas y en su relación con la ciudadanía. Esto influirá positivamente en todos los ámbitos de la vida cotidiana, por ejemplo, en el conocimiento de la demografía real y su auténtica distribución en el territorio, así como sus movimientos, la planificación de la actividad económica, la recuperación del turismo o el análisis del grado de implantación de los objetivos de desarrollo sostenible, que hoy presentaremos como motor del cambio, como la línea estratégica que se debe seguir, según la opinión de los expertos, para salir de la situación en la que estamos viviendo y, sobre todo, para que la solución sea estable y sostenible en el largo plazo. Para poder desarrollar estas ideas, en ERRI proponemos con más convencimiento que nunca que se hace imprescindible el tratamiento y el conocimiento del elemento geográfico en toda su dimensión. Y esto significa que el núcleo de todo es el dato, es la calidad de la información y es poder acceder a ella una vez depurada, ordenada, procesada correctamente para entenderla en su contexto real. Estos son, desde hace mucho tiempo, los objetivos prioritarios a cumplir por la plataforma de ERRI. Sin más dilación, agradeceros en nombre de ERRI y de nuestros colaboradores vuestra asistencia y vuestro interés en lo que queremos contaros en esta sesión. Iniciamos el webinar. Muy bien, vamos a comenzar haciendo una breve enumeración de los puntos que vamos a tratar hoy. Vamos a empezar por un breve recordatorio de los temas y los proyectos de respuesta que presentamos en el webinar anterior. Vamos a hablar también del concepto de desescalada que todos estamos aprendiendo a marchas forzadas estos días, que son el nuevo escenario en el que nos encontramos. Vamos a enfatizar mucho la importancia que tienen los objetivos de desarrollo sostenible y vamos a enfatizar mucho también la importancia que tienen los datos y los datos integrados en la plataforma geográfica de ERRI. Propondremos a continuación nuestra plataforma como el planificador necesario de la estrategia que se debe desarrollar. Hablaremos de los nuevos retos o de los entornos de trabajo de siempre, pero enfrentados a los nuevos retos tras el COVID, como pueden ser retos sociales, retos de movilidad, retos en lo económico y dentro del ámbito económico, desde luego, el reto del turismo. A continuación, intervendrá Jaime Nieves para hablarnos de la importancia del dato y posteriormente vamos a realizar una mesa redonda con, como decía, con Ramón Ferri y con Bartolomé Crespi, donde vamos a hablar del rediseño del concepto de ciudad inteligente, tanto el concepto de lo que es la propia ciudad como de cómo deben ser las plataformas para su gestión. Por último, enumerar las conclusiones y pasar al turno de preguntas. Muy bien, recordaremos que hace 2 semanas, en nuestro último webinar sobre proyectos de respuesta al virus, empezamos por comentar o por recordaros que ERRI estaba implicado en una campaña global, no solo en España, de compromiso social con entidades públicas y privadas para proporcionar apoyo en la gestión de esta crisis. Ha sido una campaña que ha sido
muy bien recibida por las administraciones públicas y concretamente aquí en España hemos hecho en el último mes y medio, unos 120 proyectos de respuesta. Todos tenían, o la mayoría de ellos tenían una característica común, y es que se trataba de proyectos que se desplegaban en un tiempo récord de entre 24 y 48 horas. Es más, voy a poner un ejemplo de ayer mismo, y es que en nuestro último webinar asistió el Ayuntamiento de Picassent. Cuando vio las ideas que proponíamos, nos solicitaron este apoyo y ayer mismo publicaron ya su hub de respuesta al COVID. En este webinar también hablamos de un procedimiento que recomendábamos a todas las entidades públicas especialmente, y era un procedimiento de 5 pasos para responder a emergencias. Hablábamos de la localización de los afectados, del análisis de la propagación, análisis de la población más vulnerable y analizar también su impacto económico. Posteriormente, identificar recursos materiales y humanos para poder actuar mejor y, por último, pero muy importante, hacer una comunicación efectiva de las medidas que se estaban tomando. Aquí voy a hacer un repaso rápido por algunos de aquellos ejemplos que os comentábamos, y aquí estamos viendo, en el caso de localización de los afectados, pues ejemplos del Ayuntamiento de Valencia o del Ayuntamiento de Osuna, que aunque no veáis ningún mapa, pero estos son aplicaciones listas para usar de la plataforma ERRI, y esto concretamente son formularios donde el propio ciudadano o los profesionales pueden informar de su situación, geolocalizándose, siempre dando el consentimiento para compartir esta información, e informando a las administraciones públicas de cuál es el estado real de las personas en cada momento y facilitar su localización y su estado. Otro tipo de proyecto, este es un ejemplo de la Comunidad de Madrid, que también lo realizaron con bastante urgencia, fue poder analizar en cuadros de mando, que como indico, tienen que manejar el elemento geográfico, la propagación de la pandemia y analizando todos los datos que esto implica, pero siempre viendo los resultados finales sobre el mapa para poder tomar las decisiones adecuadas. En cuanto al análisis de la población más vulnerable, pues bien, con toda la información demográfica, sociodemográfica, etcétera, que tienen las entidades públicas y también la que puede proporcionar la plataforma de ERRI con sus datos, hacíamos un análisis que proporcionábamos a nuestros clientes o nuestros colaboradores, donde explicar dónde estaba efectivamente la población más vulnerable y cuáles eran sus condicionantes socioeconómicos. Otro tipo de proyecto era el de identificar los recursos materiales, pero sobre todo humanos, para poder actuar mejor. Y pusimos en marcha un aplicativo móvil donde los profesionales sanitarios pudieran informar de dónde estaban, qué tipo de trabajo estaban haciendo, qué tipo de material necesitaban, cuál era su situación personal en cada momento, para poder analizar quiénes podían ayudar y cómo, y sobre todo, dónde podían estar ayudando. Finalmente, el último de los pasos hablaba de la comunicación efectiva, de comunicar qué tipo de decisiones se estaban tomando. Y aquí creo que no ha sido el único, pero sí es el proyecto quizá más interesante y más potente, ha sido el proyecto de Reactiva Madrid, donde además se pidió colaboración a la sociedad madrileña para colaborar en ámbitos como, por ejemplo, el de la economía, la movilidad o la sociedad. Bien. He mencionado antes en estos pasos el catálogo de soluciones listas para usar, y creo que es un punto muy importante porque ERRI, debido a su experiencia en crisis o catástrofes anteriores como herramienta de trabajo y además también con la experiencia que ha estado atesorando en los últimos días, puede ofrecer a cualquier entidad pública que lo solicite este catálogo de soluciones listas para usar. Digamos, abarcarían los ámbitos, por ejemplo, de las emergencias, la acción social, la reactivación económica, la movilidad, el ámbito sanitario, el ámbito de los transportes, que en nuestra opinión hay un matiz conforme a lo que es el otro ámbito de la movilidad, y también la parte de negocio, pensando también en las entidades privadas que al fin y al cabo están proporcionando empleo a nuestros ciudadanos. ¿Bien?
Con todos estos elementos vamos a poder hablar entonces del escenario actual, el escenario de la desescalada, porque hasta ahora hemos estado hablando y hemos estado proponiendo ideas o procedimientos o soluciones para el escenario anterior, que era el de la emergencia, ¿no? Ahora, sin embargo, estamos ante un nuevo escenario en el que muy probablemente se llevará a cabo una reentrada escalonada y asimétrica a la vida normal, pero que incluirá también un nuevo tipo de cotidianeidad, una nueva vida normal donde proponemos incorporar tecnología, pero de una forma amigable y práctica, producto de una filosofía de innovación que aplique para facilitar nuestras necesidades. Si hablamos de nueva normalidad, podemos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo van los ayuntamientos a gestionar los espacios públicos en función de la necesidad de los ciudadanos de ir al trabajo, de ir al médico, a la compra, de pasear a los niños o a las personas mayores que necesitan de un acompañante? ¿De qué herramientas van a disponer los ayuntamientos para hacer este análisis antes de tomar una decisión? Quiero decir, si para poder mantener una distancia social la gente va a tender a evitar, al menos durante un tiempo, las aglomeraciones en el transporte público, pero también para intentar cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, se va a fomentar el uso de bicicletas o vehículos eléctricos, ya sean coches o patinetes, esto nos va a llevar a la necesidad de la reconfiguración de las vías de comunicación. Aquí se va a hacer necesario tener, como estamos viendo, datos de movimientos reales de la población, representados en un sistema capaz de manejar información geográfica de forma dinámica y tridimensional. Es más, se va a hacer necesario elaborar modelos predictivos, de los que hablará mi compañero Jaime más adelante, para poder anticipar dónde va a desplazarse la gente, en qué medida se va a desplazar y cuándo se va a desplazar. Va a ser necesario, por lo tanto, un sistema y una información que proporcione el conocimiento necesario previamente a la materialización de una situación X para poder tomar las decisiones adecuadas en la organización de ese, en este caso, espacio público. Seguramente, parte de esa nueva normalidad sea una nueva forma de desplazarnos. Y añadiría una particularidad en la que ya estamos trabajando desde ESRI. La misma necesidad va a dar lugar a N proyectos diferentes. Quiero decir, el estudio de esa movilidad y sus condiciones no será igual en las provincias gallegas que en las provincias andaluzas. De la misma forma que no será igual entre las grandes ciudades de nuestro país ni entre sus zonas metropolitanas, porque los condicionantes son diferentes. Van a ser siempre proyectos muy a medida, cada uno con sus propios modelos. Muy bien. Otra nueva normalidad, y voy a poner aquí un ejemplo de ayer mismo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, puede que sea también la consolidación de una nueva forma de comprar, recurriendo más a los canales telemáticos. Ya tenemos ejemplos de esto, pero la pregunta es, ¿cómo va a fomentar un ayuntamiento el comercio local? El comercio que da vida a su ciudad, me refiero al comercio de proximidad, el que todos tenemos en el portal de casa, para que puedan competir con las grandes empresas que lideran el comercio online. En algunos municipios o grupos de municipios parece que van a recurrir al tradicional censo de locales para ponerlo a su disposición, para ponerlo a disposición de los vecinos o proveedores en un mapa público que contenga no solo su posición, sino un enlace a todos los servicios que estos puedan dar. En definitiva, sacar la información del cajón para ponerla a disposición de los ciudadanos ante una nueva necesidad y mantenerla realmente actualizada desde ese momento. También con las aportaciones de los propios usuarios. El Ayuntamiento de Madrid ya fue también pionero hace unos años en este tipo de iniciativa y ahora previsiblemente será un camino que seguirán otros. Pero lo mismo para saber dónde es necesario llevar a cabo acciones solidarias o acciones sociales
o en la conservación y fomento del patrimonio. Aquí, por último, he querido poner un ejemplo del Ayuntamiento de Elche, en el que, gracias también a formularios que están integrados en la plataforma geográfica de ERRI, están proporcionando ayuda a personas que, por ejemplo, son mayores o tienen problemas de movilidad reducida. Quería hablar también de hacer visible este compromiso de las administraciones públicas. Es decir, todo este tipo de proyecto del que estamos hablando tiene que tener una gran visibilidad. La tenemos que hacer accesible a los ciudadanos para que se puedan beneficiar de su funcionalidad. Pero pensamos que también es muy importante que no sean, como ha ocurrido siempre en el pasado, proyectos ambiciosos, proyectos muy importantes, pero que al ser del ámbito, al menos inicialmente, tecnológico, quedaban dentro de las instalaciones de un ayuntamiento, de una diputación o de una comunidad autónoma. Pensamos que es muy importante hacer llegar la información a otras administraciones públicas, a los visitantes de nuestra ciudad, por supuesto a nuestros ciudadanos y a las empresas y las industrias que están generando la imprescindible actividad económica en nuestra ciudad. Desde aquí creo que es ya muy importante comenzar a hablar de nuevo de los objetivos de desarrollo sostenible, que, como decíamos al principio, son los que tienen que guiar todas estas acciones. Simplemente quería insistir en esta importancia, insistir que ellos tienen que ser la guía de todo nuestro trabajo, y queríamos recordaros que ERRI ya lleva trabajando mucho tiempo en el cumplimiento de estos objetivos, no solo a nivel internacional, como es este caso de la Organización Mundial del Turismo, donde muchos países, aquí estoy poniendo un ejemplo de Irlanda y del análisis de tasas de pobreza, están participando también muchos otros países, sino que en España tenemos ejemplos muy bonitos y muy prácticos, como puede ser el de Nasubinsa, del Gobierno de Navarra, donde analizan el grado ya de implantación de todos estos objetivos y sus indicadores en la sociedad navarra. Por ejemplo, objetivos como el hambre cero, donde analizan pues la tasa de obesidad infantil, o por ejemplo, donde están analizando también indicadores de empleo. ¿De acuerdo? Vamos a ir entrando ya en el tema de los datos, que insisto en que va a ser vital para nosotros y también para vosotros. Aquí solo pretendo recordar su importancia, ya que, como decía, Jaime Nieves, el responsable de contenidos de ERRI, será quien profundice en este tema. En cualquier caso, queremos insistir mucho en nuevas herramientas como pueden ser el Geopadrón, que viene de la necesidad que tenemos de integrar los sistemas de información, de integrar los datos de población o integrar los datos de padrón sobre las parcelas de catastro y saber dónde realmente está nuestra población, qué tipo de población, en qué condiciones está esa población. Para esto tenemos que garantizar que proporcionamos datos de calidad y que vosotros también podéis recuperar vuestros datos, como hablábamos antes, por ejemplo, del censo de locales, y nosotros podemos ayudaros a limpiarlos correctamente, depurarlos correctamente y estructurarlos como es debido. Es decir, no estamos hablando de tener una gran cantidad de datos en bruto y después no saber qué hacer con ellos o no saber cómo procesarlos. Tenemos que convertirlos en importantes datos sociodemográficos, datos socioeconómicos, datos sobre las infraestructuras, sobre el tráfico, sobre los movimientos de población, expansión, por ejemplo, de epidemias, como ha sido el último caso. Pero al final, lo que se hace necesario con los datos y con la plataforma es tener un conocimiento real de lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro municipio. Y con ese conocimiento tomar las decisiones adecuadas. Porque nosotros podemos proporcionar los datos o podemos tratar vuestros datos para que tengáis una herramienta adecuada para esa toma de decisiones. Pero al final lo importante va a ser cuál es la pregunta que le tengo que hacer a ese sistema. Y esto lo quiero subrayar, porque la pregunta adecuada solo la conocéis vosotros.
Vosotros sabéis qué tipo de respuesta estáis buscando para poder solucionar un problema. Y esta es, en mi opinión, la importancia que tienen los datos y la plataforma con la que se gestionen esos datos. Alcanzar ese conocimiento y tomar las decisiones adecuadas. Por lo tanto, desde ESRI proponemos nuestra plataforma como la más necesaria para la planificación de esa estrategia, porque se trata de una plataforma integradora, integradora de datos, integradora de herramientas e integradora del elemento geográfico, que creemos que ya es claramente imprescindible. Muy bien. Quería identificar unos grandes bloques que he dividido en sociedad, movilidad, economía y turismo, pero bueno, en ellos identificaba algunos problemas a resolver, como hablábamos previamente de la gestión del espacio público, de la recuperación del transporte público o de soluciones para recuperar el turismo y, por lo tanto, aportar a la reactivación económica. Sin embargo, me he extendido un poquito más de lo que tenía previsto y creo que lo mejor es ir dando paso ya a los profesionales de todos estos ámbitos, empezando por Jaime Nieves, para posteriormente pasar a la mesa redonda que Kevin moderará junto con los ayuntamientos de Valencia y de Palma. Por lo tanto, creo que es mejor dejar ya todo este tema tecnológico, funcional y de información en sus manos. Por lo tanto, creo que lo mejor es que vaya dando paso a mi compañero Jaime, que nos hablará de la importancia del dato. Por lo tanto, Jaime, perdona la demora, perdonar todos también mi demora, me he pasado unos 3 minutos y creo que no conviene, creo que tenemos que dejaros paso a vosotros, por lo tanto, te cedo la palabra, Jaime. Buenos días. Gracias, Félix. En primer lugar, bueno, yo ya sabes que yo tiendo a hablar muy rápido, o sea que seguro que voy a ganar los 3 minutos que, que has echado tú de más para acabar en tiempo. Bueno, la idea que tenía hoy en este ratito es, como bien decía Félix, si hay algo que ha puesto de manifiesto esta emergencia ha sido la necesidad de tener datos y sobre todo la necesidad de tener buenos datos y tenerlos adaptados para poder explotarlos en el contexto de la gestión territorial, y creo que esto es algo que hay que trabajar. De modo que yo quería al menos dar algunas ideas en un ratito corto del tipo de datos que nosotros podemos aportar a través de nuestros partners y que puedan contribuir a este análisis de las fases de desescalado y nos ayude a tomar decisiones, anticiparnos de alguna forma a lo que va a ocurrir. ¿De acuerdo? Ya sabéis que ESRI lleva muchos años haciendo mucho esfuerzo en rellenar la plataforma de contenido, que la plataforma ARGIS no sea algo vacío, sino realmente incluya datos que complementen y den contexto a la información con la que nosotros ya estamos trabajando y que tenemos a nivel municipal. Hablamos, por supuesto, de mapas base, que es quizá lo más reconocible y lo primero que vemos, pero también datos de infraestructura, datos de paisaje, divisiones administrativas, imágenes, elevación, usos de suelo y, por supuesto, demografía y otras variables humanas, digamos, ¿no? La idea es que todo este contenido esté lo más integrado con ARGIS como sea posible. Y este catálogo que llamamos Living Atlas, al final es accesible desde prácticamente cualquier aplicación de ESRI en el cual estemos creando mapas, de modo que siempre tenemos este catálogo de datos accesible a unos pocos clics para añadir información a mi proyecto y como decimos, dar contexto o añadir información adicional a lo que yo ya tengo y con lo que estoy trabajando. Entonces, en este sentido, nosotros trabajamos tanto con las propias administraciones públicas para que tengáis la posibilidad de que el dato que estáis generando llegue más fácilmente al resto de la comunidad y al resto de las personas que están haciendo trabajos o proyectos en vuestro territorio. Y en este sentido, añadirme a lo que decía Félix, ¿no? Que no solamente podemos aportar datos, sino que también podemos ayudaros a tratar los datos que ya existan, que no siempre están perfectamente preparados para trabajar con ellos geográficamente y necesitamos
hacer algún trabajo de integración. Entonces, en este sentido también nos podemos ayudar. Pero también aportamos información que procede de nuestros partners, que es información comercial y que es información muy valiosa y que nos puede aportar una visión muy buena y muy sofisticada de lo que nos falta, de lo que todavía no tenemos, de lo que no generamos, digamos, a nivel mundial, ¿vale? Bueno, entonces, entrando en materia, ¿en qué datos hemos pensado que pueden ser de utilidad para estas fases de desescalado que tenemos por delante de nosotros? Bueno, en primer lugar, también mencionaba Félix la importancia de tener el dato demográfico. Nosotros tenemos dato demográfico para todo el mundo. Aquí en España, en particular, tenemos más de 750 variables que incluyen población, rangos de edad, procedencia, ingresos, gastos, hogares, tipologías familiares, niveles educativos, paro, etc. ¿Vale? E incluso también Félix comentaba la importancia del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y de cómo esa estrategia de los ODS debe ser un poco la columna vertebral que nos guíe hacia cómo dar mejor servicio a la sociedad. Aquí estamos trabajando en un conjunto de indicadores demográficos y económicos que os ayude a medir y a monitorizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible también, ¿vale? Un dato muy relevante en el contexto del desescalado va a ser el dato de empresas. Al final, cuando la gente empiece a salir de la cuarentena y empiece a ir a sus trabajos, las zonas donde haya más empresas o donde donde haya empresas más grandes, especialmente aquellas empresas que no pueden teletrabajar, la industria textil y otras industrias relacionadas, pues van a ser un foco de gente que seguramente vamos a tener que controlar para evitar que la epidemia vuelva a los números de antes, ¿no? Entonces, es muy importante tener una base de datos de empresas, con número de empleados, con volumen de facturación, que nos permita cualificar todo esto. También hablaba Félix, por ejemplo, del pequeño comercio, que será seguramente el preferido si queremos evitar aglomeraciones, y también seguramente será el que más haya sufrido estos efectos de la crisis y posiblemente necesitemos llevar acciones adecuadas para reactivar ese sector. Pues toda esta información la vamos a tener con una buena base de datos de empresas, ¿vale? Tenemos otros datos complementarios. Por ejemplo, tenemos modelos ya generados a partir de estos datos que nos dan indicadores de presencia de población laboral, pero también, por ejemplo, indicadores de equipamientos, donde tenemos una mayor concentración de, por ejemplo, servicios públicos, de tiendas, de restauración, y por lo tanto, en qué zonas de la ciudad podemos esperar atraer a más personas de cada perfil, más turistas, por ejemplo, y anticipar dónde puede haber más aglomeraciones. Tenemos modelos que predicen la presencia de transeúntes, de modo que también podemos saber en qué tramos de vía o en qué zonas vamos a tener una mayor densidad de gente. Tenemos modelos como, por ejemplo, el de urbanidad centralidad, que nos permite saber en qué zonas de la ciudad las viviendas y la gente están más concentradas y, por lo tanto, hay mayor riesgo de, digamos, de que el virus se expanda con más facilidad, ¿vale? Y estos datos además son muy micro porque pueden llegar incluso hasta tramo de calle o en celdas de 100 metros, con lo cual realmente para un análisis urbano son muy potentes, ¿vale? E igual que estamos hablando de estos modelos, Félix también comentaba que podemos plantear modelos a medida para las necesidades de cada una de las ciudades, ¿no? A lo mejor hay ámbitos en los cuales es importante la gente que va en bicicleta o la gente que sabe hacer deporte, y es perfectamente posible con los datos existentes crear modelos a medida que nos ayuden a predecir las condiciones adecuadas o que son más sensibles en nuestra ciudad, ¿vale? Por supuesto, no son los únicos datos con los que podemos trabajar, y a mí me gustaría resaltar algunos más. Por ejemplo, el dato de movilidad es muy relevante porque nos va a permitir saber realmente qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que está ocurriendo en cada momento a través de los terminales móviles, ¿vale? Ya sabéis que el INE está publicando algo de información, pero sí que es cierto que se puede llegar a un nivel urbano a mucho más detalle y que sea mucho más relevante para el trabajo que vosotros necesitáis hacer. Estamos hablando, por ejemplo, de cuál es la gente, el número de personas reales que pernoctan en una zona, porque no todo el que vive se empadrona, ni todo el que se empadrona realmente vive en el municipio, ¿vale? Podemos ver por dónde se está moviendo la gente, qué gente se desplaza para ir a su lugar de trabajo con respecto a su lugar de pernoctación. Podemos ver, por ejemplo, la población estacional. Ahora, con el verano y con la relajación de las medidas de restricción, es muy posible que haya gente que vaya a municipios más estivales, donde a lo mejor son municipios pequeños que no están preparados para atender una emergencia en el caso de que
llegue mucha gente en el verano, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden ver con los datos móviles, ¿vale? También yo quería aquí resaltar los otros factores que no son humanos, digamos, como puede ser, por ejemplo, el riesgo natural. Ahora también llega el verano, llega la época de los incendios, por ejemplo, de las olas de calor, y ya bastante tenemos con la gestión del coronavirus como para encima tener que añadir otros factores de riesgo natural. Entonces, ERRI ha desarrollado un modelo, una capa que llamamos IPT5, donde unificamos una serie de factores de riesgo natural para poder tratarlos de forma homogénea. Y también hemos creado una capa de predicción meteorológica a nivel de municipio que estamos ofreciendo gratis para toda España. Pero igual podemos hablar de modelos que sean más precisos a un nivel municipal o que tengan una predicción a más largo plazo, o incluso disponer de datos históricos para poder hacer correlación con la forma en la que se han extendido los casos en el pasado y cómo los correlacionamos con la climatología, ¿no? Para anticipar a lo mejor futuras. Bueno, entonces, si os parece, lo que voy a hacer es enseñaros brevemente algún ejemplo de estos datos. Estos son los datos de empresas. Como veis, aquí tenemos tanto autónomos como empresas. Los autónomos no tienen obligación de declarar el número de empleados o los ingresos, pero las empresas sí, con lo cual, pues, en todos estos casos tenemos el número de empleados y los ingresos, además de las industrias y datos de contacto, de modo que podamos realmente tener toda esta información y manejarla. Dentro del contexto de ArcGIS, pues podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo, pues explorar para cada una de las industrias o de los mercados cómo se distribuye tanto el número de empresas como el número de empleados en cada zona de la ciudad. Aquí veis que esto es el centro de Sevilla, con lo cual aquí lo que va a haber es mucho mercado seguramente que vive del turismo y, por lo tanto, pues habrá que ver cuando el desescalado comience, cómo se comportan estos comercios locales, ¿no? Podemos, por supuesto, filtrar, por ejemplo, pues por mercado y por restauración, aquí por mercado y por actividad. Aquí, como decía, pues la hostelería y la restauración es lo más relevante, pero también podemos filtrar por número de empleados, por ejemplo, para quedarnos con las empresas de un tamaño adecuado que nos interesen. Podemos analizar qué es lo que hay cerca de un determinado lugar, ¿no? Por ejemplo, todos los locales, todas las empresas que hay en torno a un área, o aún mejor podemos generar reportes, ¿no? Podemos crear una zona aquí y generar un informe, ¿vale? Aquí tenemos todas las empresas que hay dentro y exportar esto como un PDF donde tengo yo todo mi listado de empresas con los datos que me puedan interesar, ¿vale? E incluso podemos mezclar esta información. Como decimos, esto no es una información que esté completamente aislada, sino que está integrada con el resto de la información de la plataforma ArcGIS, con lo cual yo puedo, por ejemplo, combinar esta información con la información demográfica para tener no solamente la visión del tejido empresarial, sino también la información demográfica. Entonces, aquí en estas zonas que yo he definido, no solamente tengo las empresas, sino que tengo, pues, datos de población, la pirámide de edad, el poder adquisitivo, los tipos de gasto, la educación, etc., ¿vale? Entonces, esto me permite tener una visión global de lo que está ocurriendo en cada zona. En este sentido, Félix comentaba que también hemos recopilado una serie de indicadores que creemos que son muy relevantes para, sobre todo, identificar esa población que puede ser más sensible o más crítica a tratar en el caso de una emergencia sanitaria como la que hemos vivido. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos las personas mayores que viven solas o las personas mayores que viven en pareja, ¿no? Lo que estamos viendo en el mapa son precisamente las personas de clase baja que viven solas y que, por lo tanto, son una población de riesgo. Aquí tenemos, por ejemplo, la tasa de pobreza y otros indicadores como tipologías de gastos relacionados con la sanidad y el transporte que son relevantes para entender quién vive en cada zona. Y también os hablaba de otros indicadores como, por ejemplo, pues, los índices peatonales que nos permitan interpretar qué vías son más atractoras del tráfico peatonal. Según yo me voy desplazando, estamos viendo cómo este índice peatonal va modificándose, así como la población, y también estos índices que podemos ver también en formato de mapa, que son los equipamientos, ¿no? Equipamientos culturales, educativos, sanitarios, índices generales de equipamientos turísticos, hostelería, etc. Entonces, esto nos permite igual entender en qué zonas de la ciudad podemos
esperar tener una mayor atracción de personas por la incidencia de transporte y de otro tipo de equipamientos que hay en la zona, ¿vale? Además de, como veis, empresas, trabajadores y autónomos que hay en cada zona. Esto me permite tener una visión muy precisa de lo que está ocurriendo en mi ciudad y de lo que debo esperar una vez que la gente empiece a moverse con más libertad, ¿vale? Y por último, simplemente mostraros el dato de meteorología. A nivel de municipio, aquí este mapa es el de temperatura, pero tenemos también mapas de humedad y precipitación, por ejemplo, y estamos viendo una serie de indicadores. Este dato está actualizado a hoy mismo y tiene la predicción para las siguientes 24 horas, tanto humedad como precipitación como temperatura, ¿vale? Y los valores medios para cada uno de los municipios. Entonces, bueno, pues como veis, hay mucha información que nosotros podemos aportar y mucha ayuda que podemos prestar y como ha comentado Félix en su intervención, pues es muy relevante tener datos, es muy importante tener datos y es muy importante que nos anticipemos a lo que puede ocurrir, y la única forma en la que podemos anticiparnos con fiabilidad es utilizando datos. Y en este sentido, pues os invito y estoy a vuestra disposición para cualquier cosa. Bueno, pues esto es lo que yo os quería contar. Os devuelvo el micrófono para que continúe vuestra intervención. Bien, pues muchísimas gracias, Jaime. Creo que ya hay alguna pregunta relativa a datos, pero bueno, las preguntas las vamos a dejar todas para el final. Y ahora viene la parte que creo que va a ser más interesante, la mesa redonda que hemos creado para hablar de la redefinición de la ciudad inteligente, donde, como ya avanzábamos, contamos con la colaboración de Ramón Ferri, jefe de la Oficina de Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Valencia, Bartolomé Crespi Seguí, coordinador técnico de la Smart Office de Palma, y moderará Kevin Bidon Chanalbadia, que es el responsable de administración local de RI España. Muy bien, pues os cedo la palabra y adelante. Muy buenos días. No sé si se me ve ya. Perfectamente. ¿Me escucháis? Vale. Sí. Buenos días. Buenos días. Buen día, Tomeu. Buen día, Ramón. Buenos días. Es un placer poder compartir. Es un placer poder compartir con vosotros esta mesa redonda. Quería agradecer también a todos los asistentes, a los inscritos, aunque no se hayan podido conectar, y que luego ya colgaremos el vídeo y podréis ver todo el webinar. Hasta el momento hemos tratado de ver lo que es la importancia del dato. Simplemente como un apunte, y antes de dar inicio a la mesa redonda, comentaros que los datos, y ya lo habéis visto, los mejores datos los tenéis los ayuntamientos. Pero en muchos casos nos encontramos que esos datos nos es complicado o necesitan de un procesado para su georreferenciación. Esta georreferenciación en algunos casos puede llevar un tiempo. Y durante este tiempo, lo que sí que hemos visto es que Esri ya nos proporciona toda una serie de información que nos posibilita empezar estos proyectos utilizando estos datos que nos sirven para controlar los ODS y datos que ya nos permiten esa georreferenciación que nos permitirá luego a sacar esas aplicaciones. Todos esos datos que son mucho más actualizados y enriquecidos desde el ayuntamiento y que necesitan de un procesado, se pueden ir procesando paralelamente a que tenemos esa información de Esri, y de esta forma no tenemos una parálisis inicial del proyecto, sino que ya podemos empezar. Dicho esto, y para aclarar esta información de los datos, que en muchos casos nuestros usuarios no son conscientes de la gran magnitud de datos que tenemos y que posibilitan arrancar estos proyectos, empezaremos con la mesa redonda. Así pues, en esta mesa redonda lo que vamos a tratar es el punto de vista que tienen las Smart Office, con su conocimiento tecnológico y sus plataformas de ciudad, cómo se han planteado las soluciones para la gestión de la emergencia y las que ahora mismo nos podemos plantear y que se pueden desarrollar. Es decir, vamos a tratar directamente con Ramón y con Tomeu cómo desde sus Smart Office han trabajado en estos proyectos. Como introducción, simplemente apuntar que tanto Tomeu como Ramón
Estamos en los proyectos de Smart City desde hace muchísimos años, nos hemos coincidido en muchísimos congresos, tenemos una larga experiencia en proyectos y en plataformas que han ido sucediéndose y es muy interesante ver desde su punto de vista cómo han ido evolucionando. Y dicho esto, ya introduzco la primera de las preguntas. Más que una pregunta es cómo nosotros, desde el inicio de la emergencia, hemos trabajado con vosotros y me gustaría también poner de manifiesto un poco la diferencia que teníamos, ¿no? Los diferentes escenarios. En Valencia tenemos un equipo de Smart City ya muy preparado, con muchos proyectos. En Palma también hay un equipo de Smart City, pero hay una diferencia, y es que en la componente geoespacial Valencia está muy avanzada, tenía ya los sistemas muy preparados y ha sido un proyecto que básicamente hemos colaborado, pero que han llevado en el Ayuntamiento de Valencia. En el caso de Palma, se ha creado un equipo multidisciplinar dentro del Ayuntamiento, gente que no estaba ni en contacto y que se han volcado de forma increíble en este proyecto, dedicando muchísimas horas, y es resaltable decir estas cosas. Así pues, y empezamos, quería preguntar a ambos, empezando por Ramón, ¿qué retos os habéis encontrado en Smart Office ante esta situación? Y si estabais preparados o qué han surgido. Bueno, buenos días. Agradecido de que nos deis la posibilidad. ¿Estábamos preparados pues, para una crisis de esta índole? Pues yo creo que nadie, ¿no? Estábamos de esta manera preparados. Sí que es cierto que las ciudades que hemos ido, dijéramos, digitalizando, haciendo una transformación digital, pues desde hace muchísimos años pues lo hemos tenido más fácil. Por ejemplo, como tú decías, pues nuestra colaboración con vosotros para el inventario de activos a nivel de georreferenciación, pues parte de 1996 y por tanto, que es un ejemplo. Luego toda la transformación digital que hemos hecho en la administración electrónica y toda la transformación digital que hemos hecho en la plataforma de VLCI, pues te posiciona de una manera pues bastante mejor situado que a lo mejor otros para atacar ese tipo de problemáticas tan fuertes, ¿no? Por tanto, preparados no, y unos más preparados que otros. Nosotros en nuestro caso pues podemos decir que estábamos bastante preparados a la hora de tener información, pero obviamente mucho por hacer todavía, ¿no? Desde el punto de vista de Palma, Tomeu, ¿qué os habéis encontrado? Bueno, lo que ha pasado, lo que hemos experimentado aquí en Palma es que justo, al igual que Ramón, es verdad que no estábamos preparados, pero sí ya habíamos avanzado todo lo que era lo inicial para la transformación de ciudad, que es tener una estrategia de Smart City, tener un plan de acción concreto sobre eso y lo que sí que nos ha pillado en medio ha sido que teníamos el proyecto de infraestructura de datos espaciales que está actualmente en proceso de licitación, porque se ha entendido desde Palma que la geolocalización de activos y toda la inteligencia de geolocalización es la base para poder enfrentar a estos tipos de escenarios y para responder a las fases de Smart City con la plataforma, con el tratamiento de datos, con todo lo que implica Big Data. Al inicio de la emergencia, ¿qué tipos de acciones habéis tomado para hacer frente a esta emergencia? ¿Se han creado centros de coordinación? ¿Habéis montado soluciones para la gestión de la emergencia? Ramón. Bueno, pues como todas las ciudades, entiendo, en Valencia se creó el CECOPAL, que es el centro de control principal dijéramos, del seguimiento de la crisis, que se está reuniendo pues, diariamente, donde aparecen concejales de diferente calado y el propio alcalde. Nosotros, por nuestra parte, teníamos que afrontar lo que nosotros denominamos la conciencia situacional, ¿no? Cada uno de las personas que tienen que hacer la estrategia y la operativa de la ciudad deberían de ser capaces de estimar lo que estaba pasando, de evaluarlo y en algunos casos, si es posible, pues de hacer previsión o prospectiva sobre la misma, ¿no? Necesitábamos también herramientas para poder hacer frente rápidamente a, primero, pues ver todos los activos que ya teníamos, dijéramos, gestionados de forma electrónica y en aquel caso que no, pues utilizar herramientas rápidas. Para eso
pues en su momento apostamos por el Survey 123, que efectivamente nos ha funcionado bastante bien. Y también necesitábamos pues simplemente trasladar a esos cuadros de mando información que requirieran, que lo hemos hecho principalmente de la plataforma VLCI y de la propia plataforma de ArcGIS. Ambas nos han permitido converger a hacer cuadros de mando que ha permitido a todo el mundo tener una conciencia situacional bastante importante de lo que necesitaban, con lo que habéis comentado, pues aspectos demográficos, aspectos de población vulnerable, pues, aspectos de seguridad, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otra pata, la pata más de ciudadano, en la que utilizando vuestra plataforma también, pues de una manera rápida hemos podido construir una visión para la ciudadanía de todo lo que estaba pasando a nivel de esta pandemia en la ciudad, ¿no? Y hemos creado una web, coronavirus.valencia.es, que luego si queréis os la contamos más en detalle, pero que en la que hemos metido toda la información que tenía que ver con la pandemia en la ciudad en esa propia web, y ha sido de una manera fácil y sencilla, como decíais, que en pocos días pues hemos sido capaces de construir esta solución, ¿no? Exacto, luego entraremos un poco más en detalle en la solución de Valencia, en la plataforma, en la web de coronavirus.valencia.es. Ya veréis que es una web que está enfocada al ciudadano, de que puede consultar rápidamente pues, toda la parte de la gestión de la emergencia, y actualmente ya, y será la segunda bloque de la mesa redonda, esas soluciones enfocadas ya más de cara a la desescalada, ese desconfinamiento paulatino y esa posibilidad ya de empezar a hacer paseos, empezar a buscar comercios locales, etcétera, etcétera. En este sentido, vosotros habéis abierto toda la información a la ciudadanía y está resultando muy efectiva, y es una plataforma de comunicación muy rápida. En el caso de Palma, quería comentar con Tomeu, la gestión se ha hecho más a nivel interno. No se ha llegado a publicitar, pero sí que en el ámbito de la gestión interna se han desarrollado toda una serie de aplicaciones y se han puesto en común, como os decía inicialmente, a una serie de departamentos y gente que no estaba coordinada para sacar esas soluciones. ¿Nos puedes explicar un poco, Tomeu, en esta fase de la gestión de la emergencia, todo el proceso que habéis realizado? Sí, claro. Mira, aquí en Palma lo que se crea se llama el CECOR, es el Centro de Coordinación para grandes eventos, las fiestas patronales, y siempre hemos intentado incluir desde la Smart Office toda la pata tecnológica de innovación y de herramientas ágiles, ¿no? Vimos una oportunidad cuando pasó todo este tema de la pandemia, que junto con vosotros, con Esri, cedisteis toda la tecnología y valoramos rápidamente los técnicos poder adherirnos a vuestra plataforma, y fue todo muy rápido y muy coordinado, ¿no? entre técnicos de diferentes áreas. Básicamente lo que hicimos es, por una parte, intentar definir todas las necesidades, porque como comentaba vuestro compañero antes, el tema de datos, hay muchos datos disponibles, pero al final lo importante es saber qué hacemos con esos datos y qué objetivos cumplimos. Y los técnicos somos los convencidos de que los datos aportan soluciones y pueden mejorar a la gestión territorial del municipio. Pero lo importante es saber qué hacer y qué conseguir con esos datos. Por tanto, lo principal, lo que decidimos es, vamos a preguntar directamente a las áreas de infraestructuras, de seguridad, de sanidad, qué necesitan resolver y si esos datos pueden resolver esa problemática. Entonces, vimos que con la policía local, el área de seguridad, pues demandaban soluciones que podíamos hacer con los datos que con la plataforma R y con las herramientas municipales de padrón, la información municipal, podíamos solventar. Por ejemplo, lo que hicimos es básicamente un análisis rápido de la nueva situación y cómo R podía ayudar, ¿no? Entonces lo que hicimos es, nos pedían la policía local cómo hacía el control de población. Pues intentar hacer con la Wi-Fi concentración de áreas, concentración ciudadana en las áreas públicas. Luego, geolocalizar todas las actas que estaban poniendo en referencia al COVID. Luego nos pedían mapas de vulnerabilidad de población para poder hacer acciones con protección civil, etcétera, etcétera.
luego, con infraestructuras y malla, el mapa de áreas de desinfección, que en base a eso se pueden hacer mapas derivados como mapas de zonas de itinerarios seguros y saneados. Luego, como comentaba, entonces lo hicimos una parte mucho más restringida en donde con la información intentamos dar soluciones a esos retos de las áreas. Y luego es verdad que el ayuntamiento ha puesto en marcha una web municipal donde ha puesto todas las informaciones y las medidas que está tomando en esta situación. Pero sí que es verdad que el hub, nosotros desarrollamos también un hub como ha hecho Valencia. Y bueno, estamos pendientes de poder completar ese hub con toda la información ya disponible municipal, pero pues la verdad que se ha tomado. Y ya para acabar la pregunta, una idea que quiero reforzar es que se ha puesto de manifiesto la conformación de centros de coordinación Smart City, en donde las plataformas, los entornos tecnológicos de rápidas soluciones adquieren un papel fundamental en estas situaciones. A este segundo punto íbamos ahora mismo en la mesa redonda. Hemos hablado de las Smart Office, de cómo ellos gestionan la información, la importancia de las Smart Office y cómo han superado este reto. Y en las Smart Office disponen de tecnología. La tecnología es importante, las TIC son fundamentales en estas situaciones y las plataformas de ciudad también juegan un papel fundamental. En este sentido, las plataformas de ciudad actúan de una forma y necesitaríamos que estas plataformas de ciudad, sobre todo, integren de forma rápida toda la información, sean capaces de acceder a los datos de forma coordinada, evitando procesos largos de extracción y transformación, y que todo se pueda desplegar de una forma rápida. Es decir, que esas plataformas de ciudad sean capaces de configurar nuevas aplicaciones. ¿Cómo veis actualmente las plataformas de ciudad y cómo están actuando frente a las situaciones de este tipo de emergencias? Ramón. Bueno, pues veo que es la herramienta sobre la que se tienen que construir este tipo de temas. Veo que hay sistemas de información de gestión en las ciudades con una excelencia muy grande en su gestión vertical, con su gestión concreta de un área concreta, pero estos retos de problemas intersectoriales e interinstitucionales, porque no solo es nosotros mismos, sino con otras instituciones dentro de la propia ciudad, incluso con gobiernos regionales, esa información, las plataformas de ciudad en su concepto, justamente están para eso, ¿no? Para ser capaces de hacer que toda esa información fluya de una manera correcta y que nos constituyamos como una especie de pegamento para que luego cierta información que requieren esos retos, que no son concretos, sino que son abiertos, los propios ODS requieren información de múltiples sitios y estos problemas concretos, pues también, pues estas propias plataformas son las que deben de ser capaces de recoger todo esto, ¿no? Yo lo único que os diría es que esta crisis lo que va a hacer es que todavía haya una percepción en el mundo político y decisorio de que es el camino, ¿no? De que el camino es fomentar este tipo de plataformas con una serie de componentes horizontales para el resto de la ciudad y que hasta ahora pues era difícil de tener con verticales concretos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues en fin, que estas plataformas yo creo que van a ser todavía pues más, dijéramos, se va a poner más el foco en ellas, porque sin ellas y sin estos elementos habilitantes Smart, pues no se pueden tener soluciones para retos globales, por decirlo de alguna manera. Tomeu, en el caso de Palma. Bueno, en el caso de Palma, desde la Smart Office, siempre hemos entendido que las plataformas de ciudad han sido herramientas que han tenido dificultad para implantarse definitivamente en lo que son las ciudades. Y como comenta Ramón, es una buena oportunidad estos escenarios para demostrar que las plataformas vamos a ir a una gestión territorial con plataformas integradas, con elementos
rápidos que aporten soluciones que integren las herramientas que ya usa el ayuntamiento con herramientas modernas y tecnológicas. Desde Palma entendimos que la primera fase para abarcar el proyecto de una plataforma de ciudad era la fase de repositorio de datos espaciales, en base a lo que es la infraestructura de datos espaciales, y a partir de ahí ir construyendo toda una serie de cuadros de mando y ir construyendo y convenciendo, porque los técnicos somos los convencidos, pero convencer al resto de áreas que eso aporta soluciones a la gestión municipal. Y otro de los retos que tiene que ayudar estas plataformas es a la integración de información con el resto de administraciones. Federación de plataformas entre ciudades, entre instituciones, etcétera, etcétera. En este sentido, la plataforma ArcGIS es una plataforma Smart en la que ya trabajáis, habéis realizado una serie de aplicaciones que entraremos rápidamente en el último punto de la mesa redonda, pero me gustaría que me comentarais un poco rápidamente cómo la plataforma ArcGIS de ArcGIS os ha posibilitado ese rápido despliegue, esa configuración que permite a la plataforma sacar aplicaciones de forma muy rápida y esa integración también a los datos, como qué beneficios, si es que lo habéis encontrado, que yo creo que naturalmente que sí, tiene la plataforma de ArcGIS o los proyectos que habéis realizado con ellos. Bueno, pues desde mi punto de vista, cuando tuve la capacidad, y sabéis que solemos tomar las decisiones de forma objetiva, cuando tuvimos que decidir qué herramientas utilizábamos para hacer frente a esta pandemia, pues vimos la que tenemos una gran plataforma de ciudad y tenemos vuestra plataforma también, y lo que nos pareció más rápido para ser capaces de mostrar esos cuadros de mando de conciencia situacional a cada uno de los servicios municipales de una forma rápida y de una forma intuitiva y teniendo en cuenta el territorio, pues efectivamente la solución más fácil que vimos para poner en marcha fue la plataforma ArcGIS. Además, vosotros nos propusisteis a la ciudad poder hacer uso de ella de una forma correcta y con soporte. Eran tiempos muy complicados, acuérdate, Kevin, principios de marzo. Sí. Y nosotros, pues en 10 días, pues fuimos capaces de hacer esto, ¿no? Como os decía, tenemos ya mucha información electrónica, pero en aquel caso en los que no la teníamos, pues también el Survey 123 era una herramienta que nos permitía de una forma rápida, pues por ejemplo, que los jefes de servicio nos pusieran información de qué personas están en cada momento en el ayuntamiento, o incluso ser la capacidad, como las fichas con los dedos ya no podían funcionar, pues que en el propio móvil y con el Survey se pueda incluso fichar, ¿no? Estamos hablando de soluciones que si tienes claro lo que necesitas, pues en el ámbito de 3-4 días la puedes poner en uso, ¿no? Y eso en estos momentos y en aquellos momentos de tanta importancia de sacar soluciones, pues fue muy importante, ¿no? Y vamos, y con ellas lo hemos conseguido. La web, que no sé si nos da tiempo a enseñarla, pero vamos, es una web en la que hemos tenido pues más de 100.000 visitantes diferentes, con gente de más de 57 países, de más de 460 ciudades. Nos ha llamado la atención, por ejemplo, que el 70% de personas que han recogido información de esa web son mujeres, y es una información en la que hemos podido poner desde información de cómo está la pandemia en Valencia, hasta, me vais a permitir así rápido, ya que me pongo de compartiros la pantalla. Te iba a decir, Ramón, que compartas ahora, que si no el tiempo se nos tira encima, que estoy viendo que ya son las 11. Pues de una forma, a ver si encuentro... A ver, perdón. Pues... Vale. A ver. Ya. Pues aquí veis la... ¿Lo veis? ¿Lo veis ahora? Pues de una manera rápida, pues tenemos todos los cuadros de mando que tenemos en la propia plataforma, donde nos está dando información en tiempo real, pues de los propios usuarios de transporte público, hasta cómo está afectando el tráfico a las vías urbanas. Tenemos un cuadro de mando muy importante basado en vuestra tecnología que nos permite saber, pues tanto en cada una de las provincias como en la propia Comunidad Valenciana, pues cómo están la evolución de los casos
de los casos de afectados, de nuevos casos de hospitalizados, de personas en UCI, etcétera, etcétera. Esto lo hemos hecho pues, de una manera bastante rápida. Nos da toda la información en tiempo real de lo mismo, lo vamos actualizando diariamente. Hemos introducido información, por ejemplo, del tema de la escalada. Ponemos información de esa escalada que realmente desde el propio municipio pues están ofreciendo a la ciudadanía, desde información de dónde poder hacer y qué condiciones para realizar la actividad física, hasta información de ayudas, novedades para desplazamiento, etcétera. Tenemos una herramienta también en la que hemos obtenido información ciudadana para saber un poco cómo estaban ofreciendo información, en qué situación estaban, que la hemos hecho con el Survey 123 y nos ha permitido luego tener un informe concretamente de las personas, cómo se desplazaron, cuál era la situación de familias de esas personas, etcétera, y una serie de recursos, también noticias en tiempo real. Y, por ejemplo, ahora para la desescalada, pues aparte de tener información de dónde tienen pues los médicos, las farmacias, etcétera, pues dado un punto de la ciudad, como tenemos 1 kilómetro, pues la gente es capaz de seleccionar un punto, pues saber hasta dónde pueden pasear, etcétera, ¿no? Una información que de forma rápida la hemos podido trasladar a la ciudadanía y, como os decía, pues con mucho interés y sobre la que han hecho pues hemos tenido muchísimos accesos diferentes y que creo que ha sido una herramienta muy útil y que hemos conseguido de una forma rápida e intuitiva ofrecer toda la información que tenemos de la ciudad y del coronavirus pues a todas las personas, ¿no? Efectivamente, la página es muy rápida, muy intuitiva y además tiene un gran éxito, no solamente de asistentes, sino, ya te digo, también en el ámbito de la administración local y conociendo muchos otros compañeros tuyos de ayuntamientos, todos tienen un referente de todo lo que se ha hecho en Valencia. En este sentido, Tomeu, en Palma, ¿cómo os hemos ayudado en esta fase de creación de soluciones? Claro, mira, ahora estaba entrando en la sesión de ArcGIS Online para poder compartir la pantalla de lo que hemos hecho. ¿Vale? Bueno, coincido, ahora os comparto. Coincido con Ramón en que lo que vimos es que era muy ágil y en 2, 3 días, 4, podíamos tener información de una necesidad real, ¿no? Entonces, también al tener muchos datos integrados, eso facilita que puede salir rápidamente, como comentabas, Henry, con una solución básica y luego, si tienes capacidad dentro de la área municipal de poder incorporar información o capas de información con mucho más detalle, pues generas una solución mucho más rica, ¿no? Nosotros lo que vimos, a ver, para compartir pantalla voy a probar, ¿vale? Navegador, aquí, vale, compartir. Bueno, lo que hicimos rápidamente fue darnos de alta en ArcGIS Online y montamos lo que era el Centro de Coordinación Smart City Palma COVID-19, ¿vale? Y por eso lo que comentabas antes, que lo hicimos un poco más en área restringida de técnicos y nos reservamos lo que era el hub de información y le dimos un enfoque de georrecursos disponibles, ¿no? Desde mapa de establecimientos abiertos, que eso usamos capas del Atlas que ya teníais disponibles y alguna capa ya de servicios territoriales del Gobierno Balear disponibles y los incluimos para poder generar. Luego, otras iniciativas que desde el Gobierno Balear se pusieron en marcha, como era un mapa de comercio a través de la Fundación BID, pues lo integramos también como un recurso más. La información oficial que os comentaba, que es una página que se hizo adrede, pues también la replicamos aquí, y luego el del entorno regional, el del entorno nacional y toda la información de redes sociales oficiales y iniciativas ciudadanas, etcétera, etcétera. Y luego el resumen estatal de cuál era la situación. Bueno, la verdad es que la información al final es
si no comunicas no existes, y comunicar y poder ofrecer al ciudadano esta información aporta mucho valor, y ahora hay que plantear en las zonas, en las fases, perdón, de desescalada, qué información, qué papel juega la tecnología y estos entornos tecnológicos para mejorar tanto la gestión, la información al ciudadano, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Tomeu. Y ya para ir cerrando la mesa redonda y ya en consonancia con el webinar de hoy, basado en la desescalada, y entrando en el último punto, que serían las soluciones que ya habéis apuntado para la desescalada, simplemente apuntar que cualquiera de las soluciones que se vayan a tener que lanzar van a tener como base la georreferenciación. La variable territorial es imprescindible para esa desescalada y esa recuperación. Esa desescalada y recuperación que se focaliza en 3 ámbitos básicos de actuación, lo que sería la atención social a las personas mayores, a las personas con menos recursos, a las personas de riesgo, a la gestión de la vía pública, del espacio público, cómo el espacio urbano va a cambiar, cómo es la generación de mayor espacio urbano, la ampliación de zonas peatonales, la creación de las supermanzanas, los efectos sobre la movilidad, es decir, tenemos que recuperar el transporte público, la confianza en el transporte público, la reactivación de ese transporte público, y también deberemos adecuar esas líneas de transporte, es decir, ahora mismo esos autobuses que van a tener que ir en un 30 o un 50% como máximo de ocupación, lo que no podemos hacer es doblar, triplicar la compra de autobuses para seguir con las mismas líneas. Es decir, que tendremos que hacer una redistribución de esas líneas de transporte para cumplir con las expectativas. Y yo simplemente quería poner de manifiesto aquí la importancia de esos datos, la importancia de la variable territorial para configurar todas esas soluciones. Es decir, tenemos la parte de la movilidad y sobre todo la parte última, la recuperación de la economía local. Y en esta parte de la recuperación de la economía local tendremos que sacar soluciones sobre todo para apoyar a los sectores más perjudicados. Hemos visto y ya se están lanzando pues, iniciativas de promoción del comercio local. Es decir, crear ese entorno en el que el comercio local municipal se reactive y contemos con ellos. Soluciones también enfocadas al turismo, es decir, sabemos perfectamente que en España una de las principales fuentes de ingresos es el turismo y es una actividad que debemos reactivar cuanto antes. En el caso de las playas, por ejemplo, se deberá hacer un control. Tendremos que tener un control de la gente que va a acceder. Todas esas soluciones, como os decía, tienen una variable territorial. En el caso de las playas sería, entre comillas, tan sencillo como hacer un cálculo de cuánta gente cabe en una playa a través de las imágenes que tenemos satélite y luego poder montar una forma de conteo de la gente que accede a la playa, que esto lo podríamos también hacer con soluciones de la plataforma ArcGIS, con Quick Capture directamente vas cogiendo a la gente que entra y tienes ese conteo inmediato. Me gustaría que ya como colofón final y en estos 3 ámbitos de actuación me dijerais qué iniciativas o qué soluciones estáis viendo para poner en funcionamiento. Vale, pues empiezo yo. Seguimos conmigo. Pues sí. Vale. Como os decía, lo primero es, como ya tenemos muchísima información integrada en plataforma y basada en vuestras herramientas también, para nosotros es sencillo ofrecerles informaciones, ofrecerles soluciones a los que tienen que tomar las decisiones pues de una manera más correcta. Pues sabes que con el geoportal que tenemos también basado en vuestra tecnología, pues nos permite ofrecer informaciones que hasta ahora, utilizando muchas capas, pues permiten desarrollar nuevas líneas para transporte público, etcétera, etcétera. En el ámbito de turismo estamos introduciendo una nueva tecnología que nos va a permitir pues, ofrecer a los turistas tarjetas personalizadas para que puedan utilizar para transporte público y para muchísimos sitios más, y que nos va a permitir tener una trazabilidad mayor y una forma de ofrecerles muchísimo mejor servicio, tanto en museos como para evitar que hayan colas, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues eso, es no parar, es utilizar la propia tecnología que tenemos para seguir poniendo, dijéramos, haciendo electrónico todos los activos de la misma, y una vez tenemos todos los activos de la misma de forma electrónica, pues utilizar las herramientas analíticas y las herramientas que nos proporcionan también analítica espacial como las vuestras para ofrecer soluciones concretas para temas concretos, ¿no? Y lo que sí que es importante es que cuanto más capas tengamos de información, más somos capaces de interrelacionar información
tanto espacial como no espacial, y por tanto ofrecer soluciones más concretas para problemas más concretos. Ya os digo que en el tema de líneas de transporte público, por ejemplo, o en temas turísticos, además es verdad que es un sector que está trabajando muchísimo. La red de destinos turísticos inteligentes, que Tomeu está por ahí también, están haciendo muchísimas cosas, tanto aplicadas a inteligencia artificial de la misma como de información y Big Data sobre los mismos, ¿no? Estamos todos trabajando en seguir digitalizando y haciendo transformación digital, y cuando ya tenemos todos esos datos es mucho más sencillo hacer lo que decía al principio, ¿no? Ser capaz de estimar mejor, evaluar lo que nos está pasando y también en algún caso pues ser capaz de predecir, ¿no? Y ahí es lo que estamos. O sea, es que nos sirve un poco para todos los sectores, ¿no? Gracias, Ramón. Tomeu, desde el punto de vista de Palma. Sí, yo veo claramente que vuestra plataforma está alineada a lo que es el concepto de transversalidad y de las necesidades reales en una ciudad, ¿no? En el ámbito turístico, que es donde más nos impacta o más peso tenemos aquí en Palma, bueno, una vez más, la innovación y la tecnología como vector de competitividad y de valor al destino. Una de las cosas que cuanto a más información podamos tener, pues poder procesar en cuadros de mando que ofrece Esri en su plataforma, eso, lo que decía Ramón, poder estimar y poder predecir mucho mejor. Cosas concretas que estamos planteando en Palma, por ejemplo, habéis visto que el control de aforo en playas es una de las cosas que se está planteando cómo solucionar. Es verdad que necesitamos unos protocolos comunes del Estado para ver cómo priorizar esas acciones en zonas comunes, pero existen diferentes opciones, desde poder sectorizar con parcelas en las playas, hacer carriles de separación, pero yo sinceramente creo que el mejor sistema menos costoso, más ágil y más rápido podría ser el conteo, la afluencia de aforo a través de infraestructuras wifi ya disponibles en las playas, en la playa, en este caso en Playa de Palma, es decir, un control mixto entre el aforo, el conteo de dispositivos móviles y el chequeo visual de que se está haciendo un uso correcto del espacio y se están respetando las distancias, el distanciamiento social. Porque al final debes dejar un grado de libertad y de responsabilidad al usuario, ¿no? Al turista que accede a las playas. Entonces, desde el control de aforos, ¿qué más tenía por aquí apuntado? Con lo de la red de TI también, lo que, por ejemplo, queremos enfatizar, hicimos un piloto de chatbot turístico para el Welcome Palma, pero sí que es verdad que habría que potenciarlo y lo vamos a hacer. Y claro, toda esta generación de datos, semántica de destino que se está trabajando desde Segitur y a nivel estatal, todo esto va a generar datos. Todo esto va a generar datos que se pueden geoposicionar y, por tanto, explotar para mejorar toda la información, para ver si lo que está pasando en el territorio está acorde con las políticas turísticas, tanto de promoción, de movilidad del territorio, etcétera, etcétera. Entonces, es una combinación entre qué queremos resolver, qué tenemos, qué infraestructuras, qué plataformas y cómo lo estamos haciendo. Muy bien, muchísimas gracias, Tomeu. Como ya sobrepasamos 15 minutos y queda aún el turno de preguntas, lo vamos a dejar aquí. Me hubiera gustado seguir profundizando en estos ámbitos de actuación, pero el tiempo es el tiempo. Os agradezco muchísimo vuestra colaboración. Seguimos trabajando con vosotros para lo que necesitéis y, de nuevo, gracias por estar en la mesa redonda a los dos. Gracias, Ramón. Gracias, Tomeu. Muchas gracias a vosotros. Y os dejo ya para finalizar el webinar con Félix. Así que... Genial. Muy bien. Creo que ya me podéis oír. Muy bien. Ahora llegaría el turno de
conclusiones y preguntas, pero creo que Kevin ha hecho un pequeño resumen y en general toda la mesa redonda ha tocado los temas importantes, por lo tanto creo que no es necesario centrarnos ahora mismo en la parte de conclusiones, pero sí habéis lanzado los asistentes. Veo aquí en la lista 2 preguntas que voy a leer ahora mismo. Bien, la primera es una que nos hace José María Boyano. Creo que esta pregunta es mi compañero Jaime Nieves, que la podrá contestar mejor. José María nos pregunta si obtenemos información de geolocalización y movimientos de las personas de las compañías de telefonía. Jaime, ¿puedes contestar? Sí, la respuesta es sí. Nosotros trabajamos desde hace bastantes años con Orange y con ellos tenemos bastante relación y hemos trabajado ya con sus datos y hemos montado ya algún proyecto donde integramos datos de Orange en la plataforma ArcGIS. Lo que yo he enseñado también en realidad son modelos de peatones que son una alternativa distinta al dato de movilidad, donde, bueno, pues se tiene la información a mayor detalle porque se tiene a tramo de vía, pero sí que siento que procede de un modelo donde se estima en función de la población, de los puntos de interés y demás, se calculan matrices de coste, origen, destino y se estima la presencia de población en cada tramo. Muy bien. Hay otra pregunta de José Manuel, también relativa a datos, y nos pregunta, los datos que hemos visto en la presentación, perdón un momento, si están accesibles y si os puedo compartir el enlace, ¿verdad? Bien, pregunta que si son accesibles a todo el público y en caso de ser así, ¿cuál es el enlace para consultarlos? Perdonad, creo que estaba la pantalla en negro, creo que ya se puede ver la pantalla que viene ahora. Sí. Vale, perdonad, muchas gracias. Bueno, me pregunta si es así, ¿cuál es el enlace para consultarlos? Jaime, creo que eres tú también la persona apropiada para contestarlo. Bueno, yo iba, si queréis os pongo el enlace de un par de aplicaciones en el chat para que podáis hacerlo y si no, pues podéis acceder a ello. Yo te pediría, Félix, si me dejas compartir la pantalla, las enseño Sí, brevemente. dejo de compartirla yo sí. y ya la puedes compartir tú. Sí, la mayor parte de los contenidos que tenemos gratuitos están en el Living Atlas. Entonces, el Living Atlas es este catálogo de información que además es accesible, como decía al principio de mi presentación, desde prácticamente todas las aplicaciones de ArcGIS, de modo que tengamos un acceso directo a estos datos cuando estemos creando mapas. Entonces, la mayor parte de estos datos son públicos, nosotros los referenciamos o acompañamos o ayudamos a las agencias, a las administraciones a publicarlos y los podéis encontrar aquí, ¿vale? Aquí yo os he pasado el enlace para España, pero podéis ver también si tenéis proyectos en otros países, los datos que hay en cada país, ¿vale? Y luego, otros datos que yo he enseñado, en particular los datos de empresas, los índices, los datos de movilidad, son datos comerciales, son datos que hay que pagar por ellos. Entonces, lo que hemos hecho es, os he pasado también ahí un enlace de una galería donde tenemos muestras de estos datos para que podáis cargarlos, ver cuál es el modelo de datos y conocerlos, ¿vale? Y están organizados tanto por categoría como por todos los proveedores que tenemos, de modo que sepáis qué otros datos podemos proporcionar, ¿vale? No son todos, pero hay una muestra bastante representativa. ¿Vale? Muy bien. Otra pregunta. Un momento, por favor. Bien, otra pregunta que nos acaba de llegar. Esta creo que va dirigida a Ramón. Preguntan, un momentín, por favor. Preguntan, ¿en Valencia se va a optar por el desescalamiento por las zonas sanitarias o por otra división administrativa? ¿Qué ocurre cuando los límites de estas zonas más reducidas cortan calles o grandes vías en dos? No sé si es una pregunta muy técnica, pero bueno, es la que nos han lanzado, ¿no? Vale, pues yo os contesto. No tengo mucha idea porque depende de sanidad, que depende del gobierno regional.
el sentido común me diría que dentro de Valencia harán una zona común. Quiere decir que Valencia a lo mejor ahora tiene 4 zonas sanitarias, pero que las confluirán en una, pero yo te lo estoy diciendo como ciudadano, no tengo ni idea. Yo creo que se tiene que imponer el sentido común. Es difícil que rompan calles de Valencia en una zona sanitaria y la otra, y que estén con diferentes etapas, ¿no? Sentido común. Bien. Creo que tenemos una pregunta más. Veo de Carles Serrano. Pregunta dónde podemos consultar la información disponible y las condiciones de acceso. Bien, no sé si la he entendido bien, pero si se refiere a toda la información de la que hemos hablado en el webinar, bueno, colgaremos un vídeo en YouTube a lo largo del día de hoy o como muy tarde mañana. Si se refiere a los contenidos de que dispone la plataforma ERRI, bueno, pues entrando en la web de ERRI va a poder llegar a toda esa familia de contenidos diferentes que la plataforma proporciona. En cualquier caso, si no he respondido bien a la pregunta, Carles, puedes enviarnos un correo a información o a marketing o a mí personalmente, que es felix.garcia@erri.es, y me formulas la pregunta que necesites o más preguntas y te contestaré encantado. ¿De acuerdo? Creo que ahora mismo ya no hay más preguntas. Un momento, por favor. Efectivamente, no hay más preguntas, pues creo que entonces nada más por hoy, porque es cierto que nos hemos pasado 20 minutos de la hora que teníamos prevista. También creo que ha sido porque hemos hablado de muchísimas cosas, pero que eran bastante interesantes. A mí personalmente no se me ha hecho largo el webinar, pero sobre todo hemos hablado de temas muy importantes. Bien, nada más. Deciros a todos que os agradecemos muchísimo vuestra asistencia. Dar las gracias a Ramón y a Tomeu por su colaboración, que ha sido muy importante para nosotros. Creo que todos hemos aprendido hoy mucho sobre la importancia de esa inteligencia geográfica del dato y de los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias también a todo el equipo de ERRI, no solo a Jaime y a Kevin, sino a todas las personas que han hecho posible el webinar, porque cada uno desde su casa hace que esto sea un poquito más complicado y creo que a veces se ha notado, como por ejemplo cuando a mí se me ha quedado la pantalla en negro, pero bueno, insisto, muchas gracias también a nuestros compañeros y nada más, en breve os informaremos de siguientes webinars sobre esta temática. De nuevo agradeceros vuestro interés y nada más por hoy. Un saludo para todos y hasta la próxima.